Buenas tardes a todos y muchas gracias al doctor Fajardo, ¿no? Y en especial a la mesa directiva y a la doctora Raquel Gerson. Yo voy a hablar sobre la participación de la inmunoterapia en el tratamiento multimodal del cáncer cerebral, que es un tema pues, que puede ser controvertido en la actualidad. Como introducción, este es un esquema como para situarnos un poquito en dónde estamos parados en la actualidad. Si tenemos al paciente aquí en el centro, el paciente con un glioblastoma, pues la piedra angular del tratamiento sigue siendo la resección quirúrgica, la resección máxima segura, y posteriormente el paciente es referido a neurooncología para recibir un tratamiento adyuvante. Todo esto tiene que ser un abordaje multimodal, como lo comentaba, y aquí vemos un poquito lo que comentaba. Estamos probablemente, lo más importante en la actualidad sigue siendo la cirugía, ¿no? Mientras más volumen tumoral quitemos, el pronóstico va mejorando, ¿no? Sobre todo cuando rebasamos el 90% de resección. Sin embargo, el futuro es al revés, ¿no? Aquí realmente el futuro del tratamiento del glioblastoma seguramente va a ser un tratamiento sistémico y la inmunoterapia eso es lo que está buscando. Aquí vemos la importancia de la investigación en este rubro, ¿no? Y vemos la comparación de las publicaciones en la parte quirúrgica, 161 en el 2022 contra 747 publicaciones de neurooncología. Y si vemos la búsqueda de glioblastoma e inmunoterapia son 132 solamente en el 2022, es decir, es un tema de actualidad. Lo que tenemos que buscar en estos pacientes siempre es el balance oncofuncional. Esto quiere decir lograr una resección máxima segura, pero el paciente tiene que salir íntegro o si tiene un déficit, tiene que ser un déficit transitorio. Y lo mismo sucede con el tratamiento sistémico. El paciente debe de tener pocos efectos secundarios idealmente porque es un paciente que va a vivir en promedio alrededor de 12 meses y tiene que mantener idealmente una buena calidad de vida. Esto es lo que hacemos como neurocirujanos en general, todo esto es la planeación de una cirugía con la finalidad de quitar lo más que se pueda de tumor, como vemos en este caso ejemplo, pero finalmente debe de recibir siempre un tratamiento adyuvante. Este es un artículo publicado por el doctor Alejandro Rodríguez, ¿no? En el Instituto Nacional de Neurología, que nos sirve como de marco para situarnos un poquito en el estatus actual, ¿no? El estado del arte y el futuro del tratamiento en estos pacientes. Aquí vemos el tratamiento estándar, sigue siendo, ya comenté, la cirugía máxima segura, posteriormente seguido de radioterapia y tratamiento adyuvante con quimioterapia o algún tratamiento alternativo como podrían ser los campos eléctricos. Sin embargo, ya escuchamos, ¿no?, al doctor Arrieta hablar de la inmunoterapia en cáncer de pulmón, que puede ser un tratamiento estándar en algunos casos en particular. Sin embargo, los resultados que se han demostrado en estos tipos de cánceres, en renal, por ejemplo, pulmonar, melanoma, pues son diferentes a lo que encontramos en el glioblastoma, en donde la respuesta no es tan buena como nosotros quisiéramos. Y esto pudiera ser explicado un poco por considerar al sistema nervioso central como un nicho, ¿no? Lo que se ha llamado como un santuario inmunológico que se comporta diferente en cuanto al sistema inmunológico del resto del organismo. La barrera hematoencefálica, ¿no?, es la primera línea de defensa del sistema nervioso central, pero también hay que considerar que hay una realmente escasa cantidad de células dendríticas presentadoras de antígeno y esta función la hace la microglia, ¿no? Y esto hace que debemos considerar al glioblastoma y al sistema nervioso central como un microambiente de inmunosupresión. El glioblastoma se considera como el más mortal de los cánceres, ¿no?, comparado con muchos otros, debido a que tiene una tasa elevada de proliferación. Lo vemos en el primer caso aquí, ejemplo, de este estudio al segundo estudio son 3 semanas de diferencia, con un crecimiento de más del 50% del volumen. En segundo lugar, una alta capacidad de invasión tisular. Vemos una paciente que empezó con un tumor de estas características y vean tiempo después una invasión prácticamente de todo el hemisferio izquierdo. También células madre tumorales resistentes al tratamiento y también el difícil acceso de fármacos por la barrera hematoencefálica. Pero algo muy importante es exactamente la evasión inmunológica que tiene el glioblastoma, ¿no? Y hace que la respuesta no sea tan buena. Además de que el glioblastoma también tiene ciertos mecanismos de adaptación ante una respuesta inmunológica a nivel cerebral y además tiene una heterogeneidad celular que también complica un poquito más las cosas. Esta evasión inmunológica del glioblastoma se debe a lo que consideramos aquí la barrera hematoencefálica en primer lugar, pero también hay una supresión inmunológica en el microambiente tumoral.
También hay una modulación del sistema inmunológico con un secuestro de las vías inmunológicas y la expresión de receptores de puntos de control que voy a considerar un poquito más adelante. Este es un ejemplo, ¿no?, de la interacción entre el sistema inmunológico y el glioblastoma, así es como debería de funcionar idealmente, en donde vemos que hay una muerte de células tumorales. Lo que vemos en azul es lo que sucede dentro del glioblastoma y en otro color vemos lo que está afuera. Entonces hay una muerte celular, hay liberación de antígenos, esos antígenos son capturados por las células inmunológicas, hay una migración hacia los ganglios linfáticos, finalmente una intravasación de las células T y finalmente llega nuevamente al tumor para hacer una destrucción celular. Sin embargo, comentamos que el glioblastoma tiene mecanismos de evasión inmunológica y por lo tanto el tratamiento tendría que superar ciertos obstáculos, como es atravesar la barrera hematoencefálica, activar una reacción en un microambiente tumoral de inmunosupresión y además inducir memoria celular para evitar la recurrencia. Y en teoría la inmunoterapia podría ayudarnos con estos obstáculos. De las opciones entonces de inmunoterapia hay que comentar la terapia con vacunas, los virus oncolíticos, inhibidores de los puntos de control y los CAR T-cells también. Y vamos a hablar brevemente de cada uno. De terapia con vacunas, independientemente de la vacuna que hablemos, ¿no?, si son digamos, hechas a la medida, ¿no?, de medicina de precisión, creadas por ingeniería genética o son de alguna otra modalidad, pues lo que sucede aquí es que llega la vacuna, ¿no?, y va a provocar entonces que haya una respuesta inmunológica después de la migración de estas células dendríticas hacia el sistema, hacia los ganglios linfáticos. Ahí se lleva a cabo la reacción, digamos, y hay una respuesta citotóxica que ya nos comentó el doctor Centella, que realmente no es citotóxica, ¿no?, sino una inducción de apoptosis. Pero finalmente lo que buscamos con la administración de las vacunas es la inducción de una respuesta inmunológica propia de ese paciente y aumentar la inmunogenicidad. Este es un trabajo, ¿no?, del grupo del doctor Sotelo, el doctor Benjamín Pineda en el Instituto Nacional de Neurología, en donde tuve la oportunidad de participar, y aquí se comentó también ya un poquito sobre el papel de la radiación ionizante. Esta radiación va a inducir cierto daño tisular y va a formar entonces las moléculas que ya se comentaron, estos patrones moleculares asociados al daño, que va a funcionar como neoantígenos. Eso va a provocar un daño celular inmunogénico y también puede haber liberación de microvesículas que van a ser importantes para el componente inmunológico. Aquí vemos unas microfotografías, ¿no?, de las células no irradiadas y los cultivos celulares de glioma C6, en donde vemos cómo hay un cambio morfológico en las células irradiadas, y lo mismo sucede con las microvesículas, son diferentes en el grupo radiado contra el no radiado. Pero a fin de cuentas lo que va a suceder aquí es que va a haber mayor cantidad de estos DAMs. Lo vemos en esta gráfica, ¿no?, como en los irradiados, que son los que vemos en color rojo, pues se encuentra un menor volumen tumoral en comparación con los controles o con las microvesículas no irradiadas. El mecanismo que se encontró en este trabajo, pues es que es principalmente por la vía de la apoptosis, que también ya lo comentó el doctor Centella, en donde se encontró 3 veces más de apoptosis en el grupo irradiado en comparación con el no irradiado, principalmente a través de los linfocitos CD4, y entonces se concluye que este uso de microvesículas irradiadas pudiera ser una modalidad de tratamiento para pacientes con glioblastoma. De los virus oncolíticos, independientemente si hablamos de virus naturales o virus genéticamente modificados, pues aquí lo que se intentaba inicialmente con estos tratamientos era una destrucción de células tumorales, pero se ha visto que el mecanismo principal más bien es a través de la formación de apoptosis, y esa apoptosis entonces con la formación de nuevos antígenos que van a desencadenar esta respuesta de mayor destrucción de células tumorales. Y esto es lo que se busca actualmente con las terapias con virus oncolíticos. De los virus, podría mencionar estos son los principales que encontramos en la literatura, pero hay algunos otros más, ¿no? Y aquí entonces podríamos hablar de los DAMs, ¿no?, inducidos en este caso por radiación, pero también por los PAMs, que son los patrones asociados a algún patógeno y no necesariamente al daño por radiación. En cuanto a los inhibidores de los puntos de control, ¿no?, vamos a ver que estos puntos de control pues, forman una parte muy importante para la regulación inmunológica, y en este caso van a hacer una regulación negativa, ¿no?, de células inmunológicas, es decir, van a promover la autotolerancia. Y esto es aprovechado por el glioblastoma, entonces crea sus propios puntos de control
que lo que busca es lo que vemos en estos dos recuadros. Por un lado, por ejemplo, con el PDL1, pues la anergia de células T citotóxicas, y con el CTL4 una respuesta de inmunosupresión. Pero esto surge entonces también como un potencial blanco terapéutico, en donde ya lo comentó el doctor Arrieta en cáncer de pulmón, por ejemplo, pero se puede utilizar también el ipilimumab, o se puede usar el nivolumab, el pembrolizumab, dependiendo de la mutación que se tiene, para buscar inhibir estos puntos de control y controlar el crecimiento tumoral. Y finalmente, la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos, lo que se hace aquí es extraer sangre periférica, se hace una amplificación, una remodelación genética de estos linfocitos T y se remodelan genéticamente para que tengan expresión de ciertos receptores artificiales, ¿no?, que van a fungir, digamos, como antígenos, y estos son los que se administran finalmente en el paciente nuevamente. Por varias vías se pueden administrar, intravenosa, intratumoral o intracraneal, y esto es lo que va a despertar la respuesta inmunológica, la va a inducir, ¿no?, va a aumentar la inmunogenicidad, y esto va a lograr la destrucción tumoral. Los resultados, es muy breve lo que tengo que decir al respecto. Vemos aquí los ensayos clínicos reportados a nivel mundial, ¿no? 920 en Estados Unidos, en México están reportados al menos hasta ese año del 2022, 6, ¿no? Creo que tenemos que trabajar un poquito más al respecto. Este es un trabajo que hicimos para ver la perspectiva en México, y lo que podríamos comentar es que sin duda podemos ofrecerle al paciente aquí en México el tratamiento estándar, pero cuando hablamos ya de tratamientos que se salen de lo estándar nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Y es por eso que algunos pacientes pues tienen que viajar para recibir algún tipo de tratamiento de protocolo de investigación. Sin embargo, sí hay algunos, por supuesto, que se están corriendo en México. De terapia de vacunas, simplemente voy a presentar así rápidamente las tablas, porque podríamos decir que los resultados son muy pobres, no se parecen en mucho a los resultados en otro tipo de tumores sólidos, como ya se comentó. Entonces, realmente en este tipo de inmunoterapia, pues estamos todavía en fase de investigación para buscar realmente si esta respuesta puede aumentarse con la radiación ionizante, diferentes dosis, combinaciones, para tratar de lograr un mejor resultado. Y para concluir, entonces, la inmunoterapia sin duda ha revolucionado el tratamiento del cáncer, como ya lo vimos en las presentaciones previas, pero el glioblastoma ha demostrado el desarrollo de mecanismos de resistencia, ¿no?, y evasión inmunológica, y esto hace entonces complejo el tratamiento. Los resultados hasta el momento son muy limitados, ¿no? Muchos tratamientos o ensayos clínicos se están corriendo, y se requiere continuar con ensayos clínicos, idealmente combinados diferentes tratamientos de inmunoterapia e idealmente junto con radiación ionizante, para aumentar la respuesta de inmunogenicidad. Muchas gracias.